Les saludo en esta serie de teorías de la comunicación, en nuestro video número 10, Agenda Setting a la Mexicana. La agenda de medios y la agenda política en nuestro país es, como muchas otras cosas de los que suceden aquí, sui generis y hasta incomprensible. Esa hipótesis formal de lo que es la agenda setting sobre el impacto de los temas en las audiencias, quizá aquí no se cumple, o se cumple parcialmente o se cumple de otra manera. Vayamos al caso específico del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que por espacio de 90 minutos, poco más menos, es decir, en promedio, da a conocer ideas, opiniones, planes, postulados, comentarios, preceptos, juicios, hipótesis, etcétera, que pueden ir desde aspectos como el deporte, la salud, la seguridad, la corrupción, la economía. Es decir, se mueve en esas conferencias que denomina mañaneras desde lo superficial hasta lo estratégico y fundamental. Y emocionalmente, el señor presidente va del enojo, pasando por la burla e incluso en algunas ocasiones mostrando preocupación. Desde ahí que se ve generando en redes y medios los temas que marcan cierto punto la conversación del día o el tema del día, que luego pasa a las calles y entonces sí genera una especie de anclaje y por supuesto la reacción de las personas que escuchan esa información. A veces buenos argumentos, a veces solamente opiniones, y son justamente estos que están aquí sentados, incluidos sus dos gatitos, los que se encargan de llevar esa información a la ciudadanía para que ésta proceda, tome acción en consecuencia de lo que está recibiendo. Y esto es un día, pero el día siguiente repite la misma dinámica y así sucesivamente, por lo que el presidente de la República está en diferentes temas, con diferentes frentes, y ya no sabemos bien a bien cuál es el estatus o el avance que se lleva en cada uno de ellos. Pero estábamos hablando de la teoría setting y de su tropicalización, si pudiéramos llamarle de esa forma, en nuestro país. Es una teoría modificada posiblemente, no son los medios en los más de los casos quienes establecen el tema, como sucede en la agenda setting, sino es más bien el gobierno, o para ser todavía más exacto, el presidente, el que dicta la conversación, y esto complica en cierto grado qué tan cierta es la teoría en donde los medios de comunicación son los que ponen la agenda. Y entonces podemos encontrar tres agendas en nuestro país: una agenda de medios, de medios masivos de comunicación; otra agenda del público, que es la demanda de la ciudadanía sobre los temas que quiere que se hablen; y la tercera, que es la agenda política, que es la que dicta el presidente. Estas agendas son simultáneas y pueden ser similares en algunos de los temas en el fondo, pero en la forma no necesariamente encuentran un punto de coincidencia y no soportan necesariamente tampoco temas en común. Veamos algún ejemplo. Primero, la agenda de medios traía un tema que era el de la detención de Emilio Lozoya y toda la corrupción reinante en Pemex y las campañas y los gobiernos anteriores, y la posibilidad de un castigo y una justicia. Había medios que hablaban, por supuesto, de otros temas y que eran más afines al gobierno federal, otros en contra y otros neutrales frente a este tema. En esta agenda, la que dejaron de lado el tema del INSABI, ¿no? El tema de la corrupción, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál era el tema más importante? La corrupción que se daba en este nuevo organismo creado, o de los gobiernos anteriores, o de lo que el hermano del presidente había recibido como aportaciones, en fin. Aquí viene la habilidad, que sería en la agenda del público, en donde los líderes de opinión o el propio gobierno busca que el pueblo, que el público sea, o la audiencia sea la que proponga los temas, como feminicidios. La agenda pública pues hablaba mucho del avión, ¿no?
¿sí? Era la tendencia, algo inaudito en nuestro país, ¿no? Una rifa de un avión de miles de millones de dólares. ¿Y cómo podemos, cómo se mide cuál es la agenda pública, lo que el público quiere respecto a los temas que se deben de hablar? Pues generalmente por encuestas, las redes sociales, se hacen monitoreo de temas, menciones, grupos focales, etcétera, y esa, en teoría, son los temas que Cabecita de Algodón propone en sus mañaneras, pero también son los temas que en un momento dado los medios de comunicación pueden tomar. Pero fundamentalmente es importante tener presente el peso que la postura presidencial existe, y por eso la agenda política tiene una importancia suprema, ya que el presidente es el centro de la discusión. AMLO y la rifa del avión, AMLO y la mafia del poder, AMLO y los grupos neoliberales, AMLO y los fifís, AMLO y la economía, AMLO y esto, AMLO, y todo gira justamente en torno a el presidente, o el presidente en relación con los demás temas. Es difícil que haya temas de los cuales no se pueden hablar. Si los medios lo ocultan, las redes sociales lo difunden. Hasta aquí pudiera parecer que los medios y el gobierno influyen en un total control de lo que se habla y se discute a nivel popular, pero hay otra teoría, que es justamente la teoría situacional, que es la que define los públicos, y conforme ellos se van involucrando, deciden si son consumidores o no. Estamos hablando de públicos más que interesados, con un nivel de conciencia, de criticidad y de discernimiento entre qué noticias son buenas y no, qué temas son buenos y no, toma aquellos que juzga que son los convenientes. La teoría de la agenda setting quizá se contrapondría con la teoría situacional, en donde, de acuerdo a las situaciones, el público es el que decide, los medios son los que deciden, o la política es la que decide. Porque temas como estos, ¿sí?, que el presidente se le ocurre en dar la protección para el coronavirus, la gente lo toma, un grupo de la sociedad lo toma de muy mala manera, de forma ofensiva, y otro lo toma muy jocoso y muy alegre. Las preguntas a resolver serían: ¿qué tanto los medios controlan los temas? Es decir, la agenda setting en nuestro país con el gobierno actual se está desarrollando en su totalidad o solo de forma parcial. ¿O qué tanto es el gobierno, con la figura del presidente, el que determina justamente el camino informativo y los temas que deben ir en la agenda? ¿Y se les permite a los ciudadanos? ¿Qué tanto tienen permitido los ciudadanos opinar y decir, debemos hablar de esto, qué es lo que nos interesa? Aquí surge entonces la duda de quién es el que determina justamente estos temas: el gobierno, la política o los ciudadanos. Y si dos o los tres de estos grupos son quienes los definen, entonces, ¿en dónde está la verdadera agenda setting? Si es que podemos hablar de ella. Te agradezco mucho tu paciencia y compañía en este video, en esta aportación. Espero que no hayas terminado como algunos de nuestros ilustres cadetes. Yo te veo en el próximo de la serie. Muchas gracias. Chao.